Listo. Entonces me confirman que no tiene ningún problema de que esté grabando. No, ninguno. Ok, vale. Buenísimo. Miren, la razón de iniciar el grupo, si bien estamos aquí para estudiar, como le podemos decir, Biblia, Torá, no necesariamente implica religión, ¿no? Vamos a buscar que sea, o inclusive negocios, ¿no? Algunos a lo mejor van a estar aquí por varios temas, ¿no? Mezclados. Los que estudiamos un poquito más esto, voy a ponerlos de mute, ¿eh? Quien tenga preguntas, levanta la mano y le doy el audio. La idea o el objetivo del grupo, y para quien ya ha trabajado más con temas de Biblia, pues creo que es un poco más obvio el entender que todo está relacionado, ¿no? Todo de alguna manera se conecta. Como lo que voy a hacer como introducción ahorita es tratar de sentar las bases para tener cierto tipo de entendimiento homologado, o sea, en común, para que mismas cosas signifiquen mismas cosas, ¿no? Cuando tendemos a estudiar este tipo de textos o este tipo de ideas o este tipo de filosofías o religiones o como le quieran llamar, ¿no? Ahorita va a ser todo muy ambiguo, ¿no? Pero la idea es, imagínense que estamos ahorita adentrándonos en el espacio, ¿no? Porque estos temas son temas eh, de subjetividad, son temas de categoría a nivel mente y alma, ¿no? No son temas materiales, es decir, si nosotros habláramos de este vasito con agua, si bien cada uno de ustedes podría tener una apreciación subjetiva del vaso con agua, ¿no? Alguien podría decir que está medio desbordándose, alguien puede decir que está poquito vacío y alguien puede decir que está poquito lleno, ¿no? Y alguien puede decir que está alto, otros pueden decir que está chaparro. Sin embargo, objetivamente podemos coincidir en que lo que aquí tenemos, al menos podemos decir que es un vaso y al menos podemos decir que tiene agua, ¿no? Y al menos podríamos decir que está transparente, aunque alguien podría decir que no está muy transparente, ¿no? En el mundo material es muy sencillo orientarse. No tanto muchas veces, ¿no? Pero digamos que medianamente es bastante objetiva la orientación, ¿no? Si volteamos hacia arriba y decimos el cielo pues es azul, hay veces que es rojo, pero podremos coincidir en que mayormente es azul. Y si entre nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, pues por ser el cielo azul la mayoría de las veces que nosotros voltamos hacia arriba, sin importar el par de excepciones en el cual no es azul, vamos a convenir entre nosotros tres que el cielo es efectivamente azul. Por lo tanto, cuando nos preguntemos a nosotros mismos o tengamos que referirnos al cielo, pues vamos a decir el cielo es azul, ¿no? En el tema de los estudios del alma o los estudios de la conciencia, empieza a ser un poquito bastante más ambiguo, porque cada uno de nosotros tiene un corte o una lectura de experiencia de vida, ¿no? Entonces, cuando para alguien de pronto, por ejemplo, el rico puede ser malo, para alguien el rico puede ser bueno, ¿no? Entonces, tendemos a tener una serie de debates porque nuestro compás no es fácil de compartir, o sea, es decir, no es como que solo podamos agarrar el vaso y decir, míralo, güey, ¿no? Y oye, lo que pasa es que yo lo veo medio lleno, bueno, pues ponte de aquí abajo para que lo veas, o ponte de aquí arriba para que lo veas medio vacío, ¿no? Es decir, como no es algo que podamos nosotros sacar de aquí, ponerlo en cada uno de ustedes para homologar realidades, pues tiende a ser un tema de debate muy, muy, muy complicado. Tan así que pues hemos tenido hasta guerras por esos motivos, ¿no? Entonces lo que vamos a trabajar aquí, más allá de que sea un estudio de Biblia, que por decirle Biblia es nada más para referirnos a algo, ¿no? Porque fíjense, aunque bien sabemos que no es solo Biblia, sino tiene más que ver con un tema de sabiduría o de conciencia, y no son solo negocios, sino tiene más que ver con un tema de perspectivas de decisiones que generan economía, vamos a estar hablando, o le decimos Biblia, por así hacerlo, mucho más sencillo para todos, ¿eh? Es como un vaso de agua. Entonces, pero es más que eso, ¿no? Entonces es importante que tengamos esta introducción porque si no, de pronto, pues podemos estar platicando con amigos o nosotros mismos cayendo en la definición de, bueno, pues es que estudio Biblia, ¿no? ¿Y por qué no estamos hablando y por qué no empezamos a leer la Biblia, ¿no?
¿O por qué estamos yendo tan lentos? ¿O por qué parece que divagamos tanto? Bueno, es que no es solo el estudio de la Biblia, sino es el estudio de cómo ser, o cómo volverse, o cómo interpretar, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que hagas esta introducción, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, en el sentido de la Biblia, vamos a abordar estos temas utilizando la Biblia, utilizando la Torá, o como le quieran llamar. Por eso les decía, no es tan importante si es Antiguo o Nuevo Testamento, o cualquier tipo de Biblia. Inclusive pudiéramos utilizar hasta el Corán. O sea, no es relevante, digamos, específicamente el texto bíblico, porque no estamos, como le llamarían los católicos, estudiando teología, ¿no? Digamos, estamos aprendiendo a interpretar la realidad utilizando una herramienta o un formato que en lo personal a mí me enseñaron, y que sabemos, al menos desde la perspectiva judía, que es la que vamos a estar abordando, que es como se han entrenado y como se han educado los sabios, ¿vale? Entonces, comenzando por aquí, vamos a tener una literatura que les voy a compartir, que pues efectivamente es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento por ponerle un nombre, como dijimos, ¿no? Pero no es que vayamos a estar estudiando específicamente el Antiguo Testamento, es decir, sí lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer. Aquí vamos a caer, y también ya algunos de ustedes me conocen un poco cuando hablo de sí, pero no, ¿no? Entonces, como todo es verdad en el mismo momento, solamente vamos a empezar a estudiar lo que suele ser verdad desde un solo momento, que nos va a permitir entender cuándo las cosas son verdad en todos los otros momentos. Ahorita a lo mejor esto no hace sentido, pero lo vamos a ir entendiendo conforme vayan pasando las sesiones. Entonces, el material se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp más al rato. Y es un libro en PDF que básicamente es el Antiguo Testamento con una edición comentada por un sabio, ¿no? Estos textos vienen comentados por dos sabios, ¿no? Los que estudiamos un poco de Biblia o de Torah, estudiamos principalmente a dos de los grandes sabios. El primer sabio es el sabio que le llamamos, bueno, se llamaba Rashi, Rashi. Rashi. Y el segundo sabio que vamos a estudiar, o la perspectiva es de lo que lo vamos a estudiar, se le conoce como el Gaón de Vilna. Entonces, estos dos sabios comentan estos textos que yo les voy a estar pasando, y les va a servir a ustedes para empezar a hacer lecturas de interpretación desde como lo hacían los sabios. Si bien es recortado y, digamos, en un pequeño párrafo, nos va a empezar al menos, nos va a empezar a dar un norte para entender desde qué perspectivas empiezan a interpretar los sabios este tipo de textos. Entonces, por un lado tenemos a Rashi, el cual era un francés, por ahí de los años 1100, ¿no? Uno de los más grandes sabios, que es el de los sabios que interpretan, y de los grandes estudiosos del Talmud. El Talmud es una serie de libros, o un libro, digamos, de la compilación de tradiciones y prácticas mejores para vivir del judaísmo. Y también tenemos con el Gaón de Vilna, que el Gaón de Vilna, él está más bien situado un poquito más para nosotros, por ahí de 1780, 1800, y él no es, déjame ver de dónde era, un segundito, que no me lo sé todo esto de memoria. Él era, me parece, mm, ¿de dónde era él? Me parece que era, bueno, él es jasídico, no sé si polaco. Entonces, se los investigo. eh, no viene aquí, viene en su biografía. Pero, bueno, no es ahorita. A ver, nacimiento, Bielorrusia. Ok, sí, entonces era por esa zona, ¿no? Ahorita que estamos con todo esto del conflicto. Y el Gaón de Vilna, junto con Rashi, nos va a servir para orientarnos en las interpretaciones. Ahora bien, entramos un poquito más a tema, ¿no? Cuando hablamos de interpretación, precisamente tenemos que entender de entrada lo que es la palabra interpretar, ¿no? Ahorita hablábamos del vaso. Entonces, por ejemplo, si interpretamos el vaso, pues hay
hay infinidad de interpretaciones que pudiéramos hacer. La ventaja es que siempre podemos regresar a verlo y a validar la interpretación. El tema con la vida o con la realidad es que muchas veces se mueve, cambia, ¿no? Y es una retroalimentación inclusive constante que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, no es tan relevante, que sí lo es, pero no es tan relevante la realidad que se nos presenta, sino la interpretación que hacemos de ella. Y ahí es donde empezamos ahora sí con los temas, porque tenemos, y les voy a empezar a otorgar un par de herramientas que les van a ayudar a comenzar a hacer interpretaciones de las realidades. Y esto es sumamente importante porque si no nos quedamos, como muchas personas se quedan, en una interpretación literaria de la Biblia, que en este caso también suele ser una interpretación literaria de la realidad. Entonces, cuando estudiamos Biblia, tenemos que entender que la forma en la que aprendemos a interpretar la Biblia, pues es también la forma en la que vamos a empezar a interpretar nuestra realidad. Por ejemplo, cuando en un momento, fíjate que de pronto nos vamos a encontrar en ciertos momentos de la Biblia donde dice, por ejemplo, la palabra conoció, ¿no? Entonces te dice, conoció, y por ejemplo dice, conoció a Sara, ¿no? Cuando hablamos de que, cuando en la Biblia se refiere en muchos sentidos la palabra conocer, bueno, podríamos a lo mejor pensar que pues es que se conocieron, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y tenemos una cercanía. Bueno, en varias partes de la interpretación bíblica, la palabra conocer tiende a tener inclusive, de hecho, connotaciones físicas, ¿no? O sea, es decir, es un conocimiento profundo que normalmente da frutos de hijos. Entonces, tiene más que ver con un tema de relación, ¿no? De relación, es decir, de pareja, ¿no? Entonces, y esto es bien importante porque cuando nosotros lo leemos de manera literal, pues lo que vamos a interpretar es, bueno, pues se conocieron, ¿no? Pero el tema aquí es que ese conocerse en nuestra época actual tiene un significado, el cual a lo mejor ha sido verdad por los últimos 200 o 300 años. Pero cuando nosotros nos vamos a la historia de la humanidad o a la historia de a lo mejor 1000 o hace 2000 años, puede que la misma palabra de conocerse, es decir, el hombre conoció a la mujer, Adán conoció a Eva, tenga una connotación completamente distinta, inclusive sexual. De hecho, mayormente tiende a ser así. Entonces, es importante el poder desarrollar las herramientas necesarias para poder interpretar con una facilidad en nuestro día a día qué significa qué cosa, bajo qué contexto y para qué persona. Esto nos va a permitir, aparentemente, pues la gente le dice, bueno, es que eres muy inteligente o tienes mucha sabiduría o tienes mucho sentido común. No, lo que sucede es que uno empieza a interpretar la realidad o la vida que se desdobla frente a uno y uno entiende los distintos cortes o tipos de interpretaciones y uno le atribuye a cada cosa lo que es, lo cual es una cualidad pues divina, porque vaya que ahora que vayamos en las sesiones entendiendo, porque vamos a comenzar inclusive por el Génesis, ¿no? Que es el inicio de la creación, a entender el por qué cada día inclusive tiene su tiempo, ¿no? Porque si Dios hubiera querido hacer el universo, lo hubiera podido hacer en un solo día. Y hay una razón por la cual se hace en 7 días. Y esto es que bueno, ya lo iremos interpretando con precisión cuando lleguemos a eso, pero el punto de lo que quiero decirles es que efectivamente cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su perspectiva. Entonces, conforme nosotros hagamos como Dios o o un libro de sabiduría hace y lo interpretemos, pues estaremos tomando mejores decisiones y seremos aparentemente o profundamente sabios, ¿no? Vamos a comenzar ahora sí, en estos siguientes 15 minutos que nos quedan, o media hora, dependiendo de cuánto tengamos, con un poco de herramientas, ¿no? Las herramientas para poder hacer la interpretación son fundamentales, ¿no? Ya les estaba diciendo ahora que hay distintos niveles de interpretación. El primer nivel es el nivel llano, ¿no? El texto plano, o sea, es decir, el acomodo de letras y palabras que nosotros leemos. Ese acomodo de letras y palabras que nosotros leemos, si nosotros lo interpretamos como muchas personas lo suelen hacer,
pues de pronto vamos a pensar que estamos viendo un pequeño libro de fantasía, ¿no? No sería muy diferente de estar leyendo a lo mejor Harry Potter, ¿no? O algún otro libro. Porque vaya, si lo interpretamos a nivel textual o a nivel llano, pues lo que dice ahí es lo que nos está intentando decir. Por entonces, cuando leyéramos nosotros la palabra conocer, pues bueno, diríamos, bueno, pues se conocieron bajo el contexto actual. Entonces, es importante que comencemos a desarrollar las herramientas que nos permitan ir más allá o a mayor profundidad que solamente el texto llano, porque de esta manera vamos a poder empezar a interpretar o descubrir mensajes que son mensajes que fueron escritos para que perduraran por los tiempos, ¿no? Es decir, si yo fuera a escribir un mensaje que tuviera que durar 5,000 o 6,000 años, probablemente pondría todos los aprendizajes o todos los mensajes en términos de actividades, actitudes o situaciones cotidianas atemporales. Es decir, yo a lo mejor no hablaría, por ejemplo, de cuando una red social explota y a lo mejor no mencionaría Facebook. Es decir, si yo quisiera hacer un libro de sabiduría sobre qué pasa cuando toda la gente conecta de pronto y cómo eso, los problemas que puede generar, pues, y si quisiera que durara estos 5,000 o 6,000 años o lo que fuera, no sería muy inteligente hablar específicamente de Facebook o hablar específicamente de Instagram, porque eso a lo mejor duraría 100 o 200 años. Tendría yo que hablar de algún otro tipo de cuestión que apela al ser humano, que pudiera ser entendido por el ser humano en cualquier etapa y cualquier tiempo. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar para hacer interpretación bíblica o lecturas de realidad es la herramienta de atemporalidad. Es decir, el libro o el texto bíblico que vamos a interpretar lo tenemos que interpretar desde una perspectiva que no es algo que haya terminado. Es decir, cuando leemos que se hizo el sol y bueno, que se hicieron las luminarias, ¿no? El sol y la luna, no quiere decir necesariamente que fue algo que se hizo en el pasado, sino que es un estado de construcción perpetuo, un estado de construcción como diríamos, en infinitivo, ¿no? Se está construyendo, ¿no? Se está haciendo. Y esto, cuando empezamos a entenderlo, nos libera muchas dudas porque empezamos a entender realidades que van encauzando perfectamente y van cayendo como fichas de dominó con los textos bíblicos. Entonces, algo donde antes aparentemente eran opuestos, por ejemplo, la teoría del Big Bang, de pronto cabe perfectamente en una frase donde dice, y Dios dijo que haya expansión, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a entender que hay expansión como algo que sucede, es decir, que está sucediendo, y de pronto entendemos que no es algo que terminó, es decir, es una acción que inició, pero que no ha terminado, sino que es algo que se estableció que hubiera, ¿no? Es como si yo de pronto digo, estoy acá, por ejemplo, en la casa y digo, para los invitados, que haya alimento, ¿no? No quiero decir que si viene un invitado se le va a dar alimento y ya se acabó la acción, sino quiere decir que constantemente y como regla en mi casa, cuando hay invitados se les ofrece alimento, ¿no? Entonces, esa instrucción es una instrucción atemporal. Entonces, cuando de pronto empezamos a entender que en algunas partes de la Biblia hablamos decía Dios que haya expansión y vemos que el universo se expande y los científicos dicen que hubo un Big Bang, que hubo una gran explosión donde todo el universo expandió, bueno, de pronto ya no está tan descabellado pensar que a lo mejor nos estamos refiriendo, y aquí caigo a lo que les decía hace rato, no necesariamente solo al Big Bang, pero probablemente sí al Big Bang, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a empezar a jugar con estas dualidades de no necesariamente, pero también sí posiblemente, ¿no? Entonces esa primera herramienta de la temporalidad es importante porque de hecho la palabra Torah o la palabra, bueno, Biblia es Torah y Torah viene del hebreo que significa instrucción. Entonces, esta es otra herramienta que hay que entender. Cuando estemos aproximándonos al texto, tenemos que entender que no es un cuento, no es una historia, no estamos leyendo Harry Potter, estamos leyendo un instructivo. No es muy diferente cuando abrimos, por ejemplo, nuestra lavadora o nuestro refrigerador y viene un instructivo sobre cómo operar el refrigerador.
y el mantenimiento que se le tiene que dar y lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Bueno, estamos aquí hablando de un instructivo, solo sucede que este instructivo habla más de las cualidades humanas y de las cualidades tanto físicas como espirituales por las cuales el universo se rige, ¿no? Ahora, cuando hablamos de que el universo se rige, tenemos que hablar sobre todos los tipos de leyes, ¿no? Inclusive la ley de la gravedad, la ley de la relatividad, todo eso se encausa perfectamente sabiéndolo comprender. Ya llegaremos a esos tipos de temas, pero en este momento lo que nos toca como introducción entender es que la interpretación viene, ándale, ya se nos fue Leo. Bueno, esperemos que ahorita entre. Si está o no está. Bueno, le seguimos. Ya si se mete ahorita, le damos el acceso. Entonces, el tema es entender que hay muchas leyes que nos rigen y que el no conocerlas no le atribuye un ente mágico o un ente divino. O sea, es decir, todo tiene una explicación. Simplemente la ley de la gravedad o de la relatividad, pues son leyes que logramos nosotros comprender con nuestra capacidad humana. De pronto alguien que tiene suerte le decimos es que tuviste mucha suerte. Bueno, la suerte simplemente es el nombre de una ley a la cual no hemos podido llegar a entender, ¿no? Las coincidencias. Entonces, si tuviéramos la capacidad o las herramientas o la tecnología para poder hacer las lecturas del mundo necesarias para poder saber de dónde viene esa suerte y cuándo se detona esa suerte, bueno, voy a poner... Ah, ya está sin mute. Ok, Leo. Listo, bienvenido, Leo, de nuevo. Si tuviéramos la capacidad de poder estar midiendo todos los factores que suceden cuando alguien se gana la lotería, bueno, probablemente no le llamaríamos ley de la suerte, le llamaremos ley de la lotería, ¿no? Como estas, hay una serie de leyes y de reglas o instrucciones energéticas universales que estamos descubriendo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo que me gusta a mí mucho, que nos ayuda a entender el texto bíblico. Y vamos a ver si alcanzamos ahorita a cerrar con la primera oración, que probablemente nos vamos a aventar unas 5 sesiones nada más en la primera oración, porque esta es otra herramienta que también tenemos que entender. Cuando hablamos de niveles de interpretación, no necesariamente la cantidad de palabras implica cantidad de valor o de información. Es decir, en una sola palabra o en una sola frase podemos tener resumidos muchísima realidad. El Gaón de Vilna nos decía que todo el universo está escrito o está descrito en la Biblia, en la Torá. Y para quien sabe interpretarla, inclusive toda la Torá se encuentra también en Génesis, en Bereshit, ¿no? Sí, para quien sabe descubrirlo, ¿no? Para quien sabe desdoblarlo, para quien sabe interpretarlo, toda la Torá está en el Génesis. Y nos dice también el Gaón que inclusive para quien tiene la capacidad de interpretar toda el Génesis, se encuentra también resumido en la primera hoja del Génesis, en la primera hoja. Y también nos dice que inclusive para algunos de los más sabios, las personas con mayor capacidad de interpretación, la primera hoja también puede estar resumida en la primera oración y que para algunos, aquellos que tienen este don, la primera oración también está en la primera palabra y asimismo la primera palabra se puede resumir en la primera letra. Es decir, a mayor cantidad de letras, no necesariamente mayor volumen, ¿no? Entonces, no pretendamos tampoco pensar que por estar leyendo toda la Biblia, ¿no? Y nos podemos sentar aquí y en una hora nos podemos aventar todo el Génesis, estamos consumiendo gran cantidad de información, porque la profundidad con la que lo vamos a hacer no tiene ninguna relación con la cantidad de palabras que vamos a estar quemando. Entonces, para que no pretendamos pensar que porque llevamos a lo mejor 10 sesiones en la primera oración, no hemos visto nada, sino por el contrario, cuánta sabiduría y cuánta belleza podemos encontrar en una sola oración. Ahora bien, les voy a dar el ejemplo, y este ejemplo es precioso porque me gusta mucho porque cada quien puede desdoblar
en distintas perspectivas. Me gusta llamarle Rocío en su mirar, ¿no? Rocío en su mirar. No sé si ya lo vi contigo, Lalo. ¿Sí lo platicamos? Ve, vale. Rocío, entonces no le meto tanto tiempo porque creo que con Leo también lo platiqué la otra vez. Rocío en su mirar, si nosotros lo leyéramos, y tenemos 10 minutos además aquí esta cosa. Bueno, está bien, si alcanzamos. Si hablamos de Rocío en su mirar, pudiéramos de pronto interpretar que, bueno, alguien está viendo a una mujer llamada Rocío. A lo mejor alguien puede decir eso. Pero otra persona podría decir también que la misma mujer que se llama Rocío está en una acción de mirar o de observar algo, ¿no? Yo soy Rocío, yo estoy mirando. Entonces, Rocío está en su mirar, ¿no? Rocío en su mirar. Por otro lado, también, alguien que le cayó un poco de agua, ¿no? Si yo vierto un poquito de esta agua en mis ojos, de pronto fíjate que yo podría tener Rocío, ¿no? En mi mirada, ¿no? En mi acción de mirar, yo tengo Rocío, ¿no? Y si nos pusiéramos a interpretar, pues podríamos sacar probablemente unas 5 o 10 interpretaciones. Así es el análisis bíblico. Entonces, vamos a intentar abordar ahorita con las herramientas que tenemos algo de la primera oración de la Biblia para tratar de aproximarlo. Normalmente tardaríamos unas 2 o 3 sesiones solamente en introducción y en herramientas, pero vamos ahorita a entrarle para aprovechar y tener esto grabado muy, muy bonito, ¿no? Con la primera palabra o la primera oración. ¿Qué dice la primera frase de la Biblia? Ahora bien, si ustedes abren ahí su Biblia, va a decir algo así como, dependiendo de la versión que sea, por eso les decía que no es importante la versión, sino el mensaje, pero a veces sí es importante la palabra, ¿no? Porque si bien la cambian, a veces el uso de las palabras, otras no las cambian, y hay una razón muy importante para ello. Entonces vamos a hablar y vamos a ver, por ejemplo, dice algo así como, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más o menos es lo que estamos viendo. Ujú. Entonces, vamos a comenzar. Digo, no es ahorita relevante si dice en el principio creó Dios, o en el principio del crear, o en el principio Dios creó. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia que diga en el principio Dios creó y no creó Dios? ¿No? ¿Me pudieran compartir? Te voy a habilitar el audio, Lalo. Si dice la tuya, ¿qué tipo de Biblia es? ¿Católica? Creo que estás en mute todavía. ¿Puedes quitar el mute? Ya está, ¿no? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Dice creó Dios o Dice, Dios? en principio, Elohim, Aleph, Taf, creó los cielos y la tierra. Ok. La tuya, Leo. ¿Sí estás, Leo? Leo, ¿no escuchas? Bueno, vamos a seguir en lo que... Ah, creo que no te puedo poner el audio, a ver. ¿Sí puedes poner el audio? Creo que ya te... Quita el micrófono, por favor. Bueno. Leo. Listo, ¿ya me escucho, Aide? Sí, ¿qué dice tu Biblia? ¿Contigo? Bueno, andas con un poquito de fallas, vamos a seguirle. Pero sí, Que la mía dice en el principio del cielo y la tierra. en el
principio de qué? Bueno, Leo, vamos a seguirle porque no te estoy escuchando, amigo. No te preocupes. Déjame, te pongo en mute. Ponte en mute, por favor. Escucho. No te puedo poner en mute. Ándale, creo que trae broncas. Pero bueno, vamos a seguirle. Entonces, normalmente tendería a decir algo así como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Aquí lo principal que tenemos que poder analizar es el hecho de, y esta es otra herramienta que vamos a utilizar, que es la tercera herramienta que les voy a dejar, que es la de la herramienta del orden léxico. El orden léxico nos habla de que las palabras tienen un orden. Es decir, no es lo mismo decir Dios creó los cielos y la tierra, a decir en el principio Dios creó los cielos y la tierra, a decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí ven? Entonces, cuando digo esto, tenemos que entender de entrada, y aquí es donde vamos a empezar a alternar negocios con Biblia, ¿no? Que es la parte, ahorita digo, todo esto fue introducción, pero las siguientes la vamos a entrar más a todos esos temas, pero el objetivo es entender por qué la Biblia iniciaría con la palabra el principio. O sea, por qué si se supone que estamos hablando de Dios, no inicia con la palabra Dios? Te la pongo todavía más interesante. ¿Por qué no habla en primera persona? ¿Por qué no dice yo Dios? Todas estas preguntas las vamos a estar sacando en las siguientes sesiones, pero ahorita lo importante es empezar a cuestionarnos nuestra realidad, porque cuando estudiamos la Biblia y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué inicia con el principio? Es decir, ¿será el principio más importante que Dios? Qué blasfemia, ¿no? O qué barbaridad a lo mejor estoy diciendo. Bueno, no. Lo que pasa es que desde una perspectiva desde la que se habla, hace sentido entregar un inicio de algo para las personas o para el grupo al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nosotros estemos juzgando las situaciones de negocios, familiares, de amistades, es importante entender el por qué primero las cosas son como son, ¿no? Eh, y poder entender el orden de cómo son, la razón de cómo son, y entender que nada es casualidad y nada está por de sobra, ¿no? Entonces es importante poder tener la capacidad a partir de ahora, y la tarea que van a tener esta semana es empezar a juzgar bajo estas tres herramientas o empezar a interpretar, creo que sería un mejor uso de esa palabra, el por qué las cosas o las situaciones que suceden en su vida son como son y en ese orden. Cuando vemos entonces que hablamos del principio, estamos hablando de un inicio de algo, ¿no? Fíjense bien, y con esto voy a cerrar, y ya después cada quien me dará su feedback de la clase, les voy a pedir si me lo pasan por el grupo de WhatsApp, ¿no? Por privado. El por qué hablamos de un principio, vaya pues, tendríamos entonces que regresar a la definición de lo que sería el Dios, ¿no? O Dios, que por definición pues estaremos hablando de, digamos que es algo muy grande, ¿no? Algo muy infinito, algo con muchas capacidades. Por lo tanto, en esta realidad o eh, en este universo, si lo queremos decir así, en el que estamos nosotros sometidos, este es el principio de una capacidad, de las muchas que se tienen, de las infinitas que se tienen. Y esta es la capacidad creadora. Por eso es que el orden es es principio, creación, Dios. No es Dios, principio, creación. Porque hay infinitas capacidades que tiene el Eterno, por eso es que, y aquí ya o sea, lo que estoy diciendo ahorita nos da como para tener 5 sesiones, ¿no? De profundidad, pero se los quiero dejar nada más para que nos quedemos con esto y la siguiente semana lo retomemos y nos queda como 10 segundos. Por eso es que dicen que hay 72 nombres de Dios, ¿no? Porque Dios no es que sea específicamente el Dios que sale después de la tercera palabra, la segunda palabra, sino que es también el Dios
que hace inclusive el mismo principio que está antes de este Dios. Por eso hay tantos nombres, ¿vale? Nos quedamos con esto y nos vemos la siguiente semana. Gracias.